Hola a todos, estoy aquí conversando con ya nuestro amigo de la casa, Mark Menebo, siempre me cuesta este nombre de este holandés que ya se autodeclara, como lo dijimos ahí, más chileno que los porotos. Mark es el director regional de Latinoamérica de Plastic Ocean Internacional. Y hoy día, Mark, vamos a hablar de un tema súper interesante, que es la promulgación más o menos reciente acá en Chile de la ley que prohíbe el uso de plásticos de un solo uso. ¿Y por qué tú nos estás contando de eso? Eso es lo primero que te quiero preguntar. ¿Cuál fue tu rol en la gestión de esta ley acá en Chile? Mira, este proyecto, porque empezó obviamente como un proyecto, empezó para nosotros, Plastic Oceans, en 2019, cuando junto con Oceana publicamos un informe, un reporte comparando las distintas legislaciones a nivel global, como regulaciones sobre el plástico, plástico de un solo uso, otros productos también, ordenanzas municipales. Entonces literalmente hicimos un comparativo de todo tipo de regulaciones al final. Y este reporte, aparte de contener obviamente las regulaciones globales, también tenía información sobre el plástico, sus efectos, sus soluciones. Y al final, en esta misma publicación, hicimos una recomendación para Chile, digamos. Y este reporte fue ofrecido a distintos senadores y diputados chilenos para ojalá inspirarlos y darles toda la información disponible para ojalá ingresar un proyecto de ley en el Congreso chileno. Porque claramente la sociedad civil, o en este caso nosotros, no tenemos facultades de ingresar proyectos de ley. Para eso necesitamos los diputados, diputadas, senadores, senadoras. Esa propuesta tuvo una muy buena acogida y obviamente después de ingresar ese proyecto de ley, nuestro rol en los últimos años ha sido justamente acompañar ese proyecto, seguir observando, estar en algunas veces estar invitado en las comisiones de medio ambiente, tanto de Cámara de Diputados, el Senado, y dar nuestra opinión, tanto científico, pero también como organización de sociedad civil. Entonces ahí hicimos todo un trabajo en los últimos años para acompañar el proceso, pero al final son los senadores, diputados, diputadas que toman la decisión de votar a favor o en contra. Y lo bueno es que se votó a favor de ese proyecto y se publicó el año pasado, en agosto de 2021, como ley en el diario oficial. Perfecto, hagamos un paréntesis ahí. ¿Cuál era la importancia de generar este proyecto? ¿Cuál era el contexto mundial y el contexto Chile que hacía urgente generar esta ley? Sí, obviamente en Chile ya contamos con varias regulaciones, estrategias que van un poco en la misma dirección de gestionar mejor los residuos, promover el reciclaje. Tenemos la ley REP, tenemos la prohibición de las bolsas plásticas hace algunos años atrás, tenemos una estrategia de economía circular, de Chile circular. Pero un grupo de plásticos no estaba en ninguno de estos proyectos. Esos son los plásticos de un solo uso que se usan en expendios de comida. Entonces es un grupo de plástico bien especial, porque es un grupo de plástico eh, que son pequeños, no tiene una economía, no tiene mucho volumen, va, entre ellos, porque son chiquititos, Genera pero entre ellos mucho. sí, es mucho volumen, obviamente. Pongamos un ejemplo, Mar. ¿De qué tipo de plástico estamos hablando? ¿En la cafetería, cuando nos dan el vasito, con la tapita, con la bombillita? Porque la bombillita ya, según yo, había sido sacada hace rato, ¿no? Del mercado. No, es que, No, va, lo bueno de la bombilla es que hubo una campaña del Ministerio de Medio Ambiente que se llamaba Chao Bombillas, eso pero es. era una campaña de concientización, no era una ley. Y lo bueno, y eso también demuestra que algunas cosas sí, con voluntad de todos los involucrados, sí se pueden lograr mucho. Ya muchos locales ya hicieron el cambio de sacar la bombilla de plástico y cambiarlo por bombillas hechas de otros materiales, fuentes renovables. Algunos ya he visto que son de papel, otros
de como caña de azúcar. Yo he visto también locales que usan la bombilla de cobre, por ejemplo, una bombilla reutilizable. Entonces, ese fue algo más voluntario, una campaña de concientización. Pero en este caso incluimos muchos más productos, como ya dijiste, vasos, tazas, tazones, cubiertos, muy importante, también los mezcladores para el café, literalmente tienen uso de 15 segundos y va a la basura. También las cajas o los envases para transportar justamente la comida caliente, platos, pocillos y un grupo que mucha gente se olvida, pero también son de plástico, los típicos sachets de ketchup, mayonesa, mostaza. Todo esto es plástico de un solo uso y todo esto está ahora regulado por esta ley. Pero espérame, no es que, no es que la fabricación del, voy a poner un ejemplo súper básico, del tenedor, cuchillo, cuchara de plástico esté prohibida, porque uno la sigue viendo en los supermercados o si hay personas Sí. que las compran para los cumpleaños de los niños y eso. Eso aún no está prohibido. Lo que se está No. prohibiendo es que en los locales comerciales, donde me lo dan para el café o para el almuerzo de ese momento, y que ahí evidentemente va a ir directo a la basura, ahí no se va a poder Sí. seguir haciendo esa práctica. Sí, no está prohibido la producción de estos productos, pero sí la entrega de esos productos en los locales, como tú mencionas, de expendio de comida, para llevar, los restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Y cómo? A ver, me pasó algo hace poco. Fui a un café de una marca muy conocida de venta de café y me dieron el vasito, la tapita y todo. Y entonces uno dice, y tú ves el basurero y está lleno de vasos, de tapitas, todo mezclado con la servilleta, residuo orgánico. Entonces uno dice, chuta, no estoy entendiendo, no estaba prohibido Mm, esto. Pero en el no. supermercado te venden Eh, insólitamente las berenjenas envueltas en plástico. Entonces tú dices, ¿cómo? No, no estoy entendiendo cómo está funcionando esto. Correcto. Está funcionando porque esta ley tiene un periodo de implementación de 3 años. Ok. Y la primera etapa, que recién empezó, ahora recién el 13 de febrero, limita y prohíbe solo la entrega de bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso. El resto de los productos que está regulando esta ley, recién en agosto 2024 van a estar prohibidos. Es el tiempo de implementación de ese proyecto, de esa ley, porque también tenemos que ser, aunque la ley es muy ambicioso, también tenemos que ser realistas que estamos pidiendo que el mercado va a tener que hacer ese cambio. Necesitamos generar, ojalá, un nuevo mercado de productos alternativos, de otros materiales, o quizás, es para nosotros la mejor solución, un mercado que empiece a ocupar más productos reutilizables, que saltan por completo la etapa de otros productos desechables, pero esta vez no son de plástico, pero son de papel o de aluminio, o quizás algún tipo de plástico compostable. Obviamente, la idea es que dejamos de generar residuos de cualquier tipo. Y Ok. en este caso, los plásticos están mencionados específicamente en esta ley, pero también están prohibiendo otros materiales de un solo uso que no son de plástico, pero recién desde agosto de 2024. Ok, y en lo que viene ahora, entonces, porque nosotros en LAF queremos generar esta comunidad y queremos generar conciencia de que no todo es como a punta de leyes, ¿no? Sino que nosotros, los ciudadanos, también tenemos que hacernos responsables, uno en no consumir, pero por otro lado también en el estar atento. ¿Qué pasa si en este periodo de tiempo, específicamente en lo que tú mencionas de los revolvedores, por ejemplo, voy a un café y me dan el revolvedor? ¿Qué hacer con eso para no convertirse en policías denunciantes, pero tampoco quedarse callado? O si uno ve que en la basura están mezclando las cosas, ¿cómo uno se hace comunidad responsable con esta ley? Sí, claramente la invitación siempre es que al mismo consumidor y la sociedad civil piden los cambios a las empresas para que la empresa también dice, oye, mis clientes me están pidiendo un cambio y ojalá la empresa quiera hacer algo diferente sin tener que hay una ley que obliga a las empresas que hacen un cambio. Pero lamentablemente ya estamos contando con tanto plástico en nuestras vidas, tanto plástico en el medio ambiente que está generando daño todos los días, que claramente algunas cosas tenemos que
acelerar, apurar, y por eso también esa ley se enfoca en este grupo específico de plástico, que es como el ejemplo de nuestra forma de consumir como sociedad, la vida súper acelerada, estamos todos apurados, no tenemos tiempo ni para tomar un café y sentarnos en la casa antes de salir, no, estamos corriendo de la casa en camino a la empresa, a la oficina, y en el camino compramos rápido un café. ¿Por qué no podemos cambiar eso? Y levantarnos 10 minutos antes para tomar un café con calma, leer el diario antes de correr. Ya, estos son los cambios de hábitos que van más allá de cambiar un desechable por otro desechable. Es un cambio en la casa. Entonces, ahí es yo creo que donde tenemos que apuntar un poco con la educación y la petición a los consumidores. Y por otro lado, también hacer la petición a las empresas como, oye, trata de entender bien el objetivo de esta ley, busca alternativas y colabora. Porque una de las cosas que ya estamos viendo con la transición, muchas empresas no tienen idea, no se enteraron de ese cambio, y aunque están organizados a través de asociaciones de locatarios, de, no sé, todos los locatarios en un sector turístico del litoral central, por ejemplo, en general están organizados, pero entre ellos tampoco están organizándose en una forma que, oye, comprar juntos para tener mejores precios, porque ahora lo que estamos escuchando es locatarios diciendo, oye, pero si compro el mismo producto desechable de papel me sale 3 veces más caro, o lo compro de plástico compostable me sale 5 veces más caro. Sí, obvio, porque un restaurante en sí no tiene suficiente volumen, pero una asociación completa, ¿por qué cada uno tiene que tener un plato compostable solo para su restaurante? ¿Por qué no compran todos el mismo plato? Y ahí Por ejemplo. sí, y ahí también hay un punto, porque claro, una cosa es cambiar la materialidad del producto, ¿no? Del plato en ese caso, por ejemplo. Ok, cambié el plato de plástico por uno de compostable. Pero si al recibir ese plato compostable no lo composto, vuelvo a generar el mismo problema. O sea, el plato no se va a compostar solo. Entonces, también cómo se está gestionando el manejo de ese residuo que ahora, entre comillas, no es tan contaminante, no es tan dañino, pero que hay que gestionar el residuo también. No solamente cambiar la materialidad. Sí. No, exactamente. Por lo mismo, la ley también tiene una parte que habla sobre plástico certificado, y justamente esa certificación apunta a plásticos compostables, plásticos o polímeros hechos de fuentes renovables, porque en este momento en Chile no hay ninguna certificación. La mayoría de los productos vienen del extranjero y algunos vienen con alguna certificación, otro no dice nada, solamente que dice que soy compostable, pero sin ninguna indicación dónde, compostable en la casa o compostable en forma industrial, que lo que muchas veces pasa es que compostable a nivel industrial significa que igual industrial es calentar el producto, el desecho, con casi 200 grados. ¿Quién va a estar calentando un producto compostable a 200 grados? En su casa, por lo menos no ocurre. Entonces, eso también para evitar, como bien dices, cambiar un producto por otro que supuestamente genera menos daño, pero sin regularlo. Porque si no, va a pasar lo mismo que lo que pasó con la ley de bolsas. En algún momento el mercado vio alternativas oxo-biodegradables que al final era un plástico mezclado con algunas cosas compostables, pero al final el resultado era una bolsa plástica que fragmentaba mucho más rápido, generando aún más daño. Entonces, claramente lo que aprendimos, o en este caso los senadores, diputados del Ministerio de Medio Ambiente, lo que aprendieron de la ley Chao Bolsas, han aplicado ya en esta ley de plástico de un solo uso, incorporando justamente la certificación de productos compostables, incluyendo la solicitud de que deben ser fácilmente identificables. Porque puede ocurrir que un plástico en base de fuentes renovables se ve igual que un plástico en base de petróleo. Y no podemos tener que un plástico se mezcla con otro plástico reciclable y se contamina todo el proceso de reciclaje. Entonces es algo bien complejo, ¿no? Que tenemos que obviamente regular bien y educar y comunicar bien al consumidor, porque si no vamos a generar otro problema quizás más grande que el problema que estamos tratando de resolver con esta ley. De acuerdo, pero para que quede claro, entonces no es solamente que este servicio, voy a ponerme en una cafetería que es más fácil, simplemente me cambie el vasito, sino que cuando yo termine de usar el vasito,
esta cafetería se tiene que hacer cargo de cómo maneja el residuo de mi vasito, porque si no, Sí. el problema es el mismo. Sí, sí, exactamente. Va. En esta ley no, los locales no están a cargo de la gestión de residuos, no hay una obligación que ellos tienen que separar sus residuos en el local mismo, pero la ley sí habla sobre que los locatarios van a estar obligados de educar a los consumidores sobre la correcta gestión. Entonces, claramente, si ya hicieron el esfuerzo de educar al consumidor, me parece más que lógico que el consumidor va a poder gestionar la cosa en el local mismo y no va a tener que llevar la cosa a su casa para luego compostarlo en su casa. Ya, de acuerdo, pero Entonces, ahí entonces la cafetería me pone un basurero que me diga, bota el vasito acá. Ok, y sí, yo, ciudadana, voy y boto mi vasito acá. Pero el señor de la cafetería no puede agarrar la bolsa de todos los vasitos y botarla con la servilleta, el restito de pan. A eso voy con que la cafetería, en sí. este caso, que es el ejemplo que estamos usando, tiene que de algún modo también hacer esa gestión de ese residuo, porque si no, es Sí. como que el trabajo no sirve para nada. Exactamente, aquí estamos hablando de que queremos cambiar el sistema, no estamos, obviamente, esa ley está muy enfocado en un grupo de productos y un sector específico, pero claramente aquí estamos tratando de cambiar el sistema, entonces esto es una invitación de no pensar que es un problema fácil de solucionar, cambiamos un material por otro, incluye buena educación, incluye otra gestión de residuos, etcétera, etcétera. Entonces ahí también esperamos que el Ministerio de Medio Ambiente y los equipos de ahí vean la oportunidad de que esta ley tiene que también trabajar juntos con la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos, que tiene como objetivo impulsar el compostaje en Chile. Entonces ahí tenemos una oportunidad de decir, oye, tenemos esta ley que quiere impulsar justamente la regulación y la certificación de plásticos compostables, pero los locatarios no tienen dónde compostar. Ah, mira, aquí tenemos la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos. ¿Por qué no aprovechamos que tenemos esa estrategia y impulsamos justamente el compostaje en locales de expendios de comida? Maravilloso. Ahí están las oportunidades de financiamiento, etcétera. Pero mira, antes de que se me olvida, porque es un tema que no podemos olvidar, esta ley obviamente regula este grupo muy grande de plásticos, pero también regula las botellas plásticas. Entonces no quiero olvidarme de que tomamos un poquito de tiempo también de hablar de las botellas plásticas. Sí, es un temón el tema de las botellas plásticas. Lo vamos a dejar aquí anotadito, pero a mí tampoco quiero que se me olvide esta otra pregunta, porque en LAF tenemos esta mirada, somos Latinoamérica Verde TV, Latinoamérica. Con esa mirada, ¿qué país en Latinoamérica está a la vanguardia? ¿Qué país nos está dando el ejemplo en cómo hacer esta gestión de plásticos y plásticos de un solo uso? Yo creo que con esta legislación Chile está a la vanguardia, literalmente, no solamente en Latinoamérica, pero a nivel mundial, que es muy bueno, no solamente porque es ambicioso, obviamente, lo que está regulando esta ley, pero también, como ya mencioné antes, tiene varios elementos incluidos que son clave para asegurar una buena transición. No es como ok, aquí regulamos un producto, lo prohibimos y ustedes, mercados, vean cómo ¿Cómo se organizarse. las arreglan? Exactamente, porque sabemos que eso no funciona. Y nuestro rol como fundación también lo sentimos como, ok, publicamos el reporte, invitamos a los senadores y diputados y diputadas, etcétera, a tomar ese proyecto y ojalá ingresarlo como ley, pero ahora que está aprobada la ley, nuestro trabajo continúa. Nuestro trabajo como fundación continúa para justamente asesorar y trabajar con las empresas, pero también con las municipalidades, porque son las municipalidades que van a tener que fiscalizar junto con los consumidores. Entonces, a mí me parece un proyecto muy completo y en temas de ejemplos, hemos visto varias legislaciones interesantes en Colombia y en Perú, también en temas de plástico, pero de este tipo, yo creo que es la primera ley de este tipo en Latinoamérica. Y como yo te dije, a nivel global también hay pocos ejemplos de países que están regulando este tipo de plásticos, aparte de la Unión Europea, que lo estaban más o menos viendo al mismo tiempo que Chile. Pero, ¿sabe qué? Como continente, estamos avanzando muy rápido. Qué De bueno. verdad, de verdad, por el tema de la economía circular, estrategias nacionales, hojas de ruta,
prohibiciones por un lado, la inclusión de recicladores de base también es una cosa que yo he visto que varios países en Latinoamérica han puesto en la agenda global, como, oye, si queremos regular el tema del plástico a nivel global, no podemos olvidar los recicladores de base, que son al final clave en el cambio de sistema. Entonces, hay varios países que han estado empujando la inclusión de toda la sociedad, no solamente las grandes empresas o las empresas que producen plástico o las empresas que utilizan el plástico o los consumidores, pero una visión sistémico. Y ahí varios países de Latinoamérica han estado empujando justamente eso y me hace muy feliz y orgulloso poder trabajar justamente en este caso en Chile, pero también con varios otros proyectos en Latinoamérica que están a la vanguardia mundial, digo yo, para generar ese cambio. Hay mucho que podemos salvar, recuperar, cosas que ya se han perdido en otra parte del mundo, y por eso yo creo que también hemos visto tantos cambios en tan corto tiempo en Latinoamérica. Qué buena noticia, Marc. Y para que no se nos olvide el tema de las botellas, partamos por el dolor. ¿Por qué son tan importantes las botellas? ¿Qué daño provocan? ¿Cuánto se demora una botella en desaparecer del planeta? ¿Y cuántos de estos residuos se generan en un año en Latinoamérica, por ejemplo? Las cifras exactas en Latinoamérica no existen. Yo puedo decir que botellas se consumen, pero de millones por minuto a nivel global. Es terrible. Y es una lástima porque la botella plástica es hecho de plástico PET, que es el plástico más reciclado en el mundo. Entonces no tiene ningún sentido que un producto está hecho de un material, primero, un material casi indestructible, que es literalmente una botella para que obviamente una botella de plástica no se composta, no se degrada, solamente se fragmenta en pedazos más chicos, pero estamos hablando de cientos de años. Entonces una botella puede seguir generando daño por cientos de años. Ese punto uno. Dos, no tiene sentido de una botella que está hecha de un material altamente reciclable, usarlo solo una vez y botarlo. No tiene ningún sentido. Y ya existen muchas alternativas, como por ejemplo la botella reutilizable, también de plástico o de vidrio, porque una botella reutilizable se puede utilizar entre 9 y 12 veces. Entonces, ¿por qué utilizar un producto solo una vez cuando ya hay alternativas que se pueden reutilizar varias veces? Perdona, ¿y después de esa vez 12, qué pasa con esa botella? La botella se puede reciclar. Claramente hay dos opciones. Hay botellas reutilizables que tienen la etiqueta pintada. Cuando está pintada, claramente es mucho más difícil reciclarlo, porque la pinta es un tipo de contaminación. Pero las botellas que tienen la etiqueta suelta, se puede obviamente reciclar por completo. Ese punto uno, se puede. Y obviamente, número dos, la botella plástica es un poco lo que era la bolsa plástica al inicio como el gran villano, el ejemplo de nuestra forma de consumir en forma ilimitada, sin pensar en el impacto que está generando. La botella plástica, yo creo que después la bolsa plástica es número dos en la mirada de todos los legisladores, los consumidores, la empresa, como, oye, ese tiene que cambiar ahora mismo, porque claramente estamos hablando de miles y millones de toneladas de plástico al año que se está generando y que fácilmente se puede hoy en día ya generar con plástico reciclado, no más plástico virgen, plástico nuevo. Eso tenemos que evitar lo antes posible y yo creo que la botella se puede sin ninguna dificultad. Marc, y para ir cerrando un poco, para la gente que aún no entiende la importancia de esto, ¿cuál es el daño? Porque bueno, ya se genera basura, ok, se generó una montaña de basura, ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el daño concreto que está provocando este tipo de contaminación? Hay varios tipos de daño. Uno obviamente es la basura. En Chile, en este ejemplo, Chile es campeón de Latinoamérica de mandar toda la basura a rellenos sanitarios. Y claramente los rellenos sanitarios tienen una fecha de expiración, digamos. Se puede solamente usar los rellenos hasta cierto tiempo y luego se tiene que cerrar. ¿Y qué viene luego? Otro relleno sanitario. Nadie quiere vivir al lado del relleno sanitario.
aparte de todos los impactos obviamente ambientales que tiene el reino sanitario. Pero cuando termina el plástico en el medio ambiente, ahí el gran problema es obviamente la fragmentación del plástico, que estos pequeños fragmentos, microplásticos, terminan en la cadena trófica, la cadena alimenticia, desde los más pequeños organismos hasta los más grandes que nosotros como seres humanos consumimos además. Entonces al final estamos consumiendo el plástico nosotros. Y aparte de eso, las toxinas. También cuando el plástico fragmenta, libera toxinas. Y esas toxinas también son, dice todo, toxinas, son tóxicos. Y cuando entran en el organismo, también genera un sinfín de impactos negativos en la salud. De un lado, de la fauna marina, los aves, pero también, nuevamente, si termina en nosotros el plástico, también está generando problemas hormonales, ya pueden pasar las barreras sanguíneas, entonces ahí, ¿no? Ya han encontrado plástico en placentas, entonces, y ahí no termina, porque el plástico obviamente termina en el océano, pero también en el aire, lo estamos respirando, hay plástico en el agua que tomamos, hay plástico en el sal, en cerveza, entonces claramente estamos liderando con un producto que ya está y ya se ha encontrado en todas partes, desde las montañas más altas, las fosas oceánicas más profundas en el aire. Entonces, ya está fuera de control. Y ya no es un problema solamente que está feo viendo basura en la playa, porque gran parte de la basura plástica no flota, va al fondo del mar donde se va a quedar por cientos de años. Entonces, claramente, tenemos que frenarlo ahora mismo. No tenemos idea lo que está pasando. Es muy difícil estudiar los impactos en nuestra salud humana, porque son procesos muy lentos, pero de verdad, yo creo que aún podemos pararlo, y tenemos que pararlo no al final, cuando ya está en el océano. Tenemos que pararlo al inicio, donde se genera el problema, en la etapa de diseño, el uso del plástico. Entonces, esos son los impactos. Obviamente por seguir contando de muchos más impactos, pero claramente es más o menos eso. Al final, si a ti no te importa el océano, espero que te importe la salud tuya, la salud humana, porque somos parte del medio ambiente. Si no cuidamos el medio ambiente, significa que no estamos cuidando a nosotros mismos. No tiene ningún sentido. Y tú decías que Chile iba bien a la vanguardia en este tema de la legislación. ¿A qué país de Latinoamérica podríamos mirar como ejemplar en lo que tú decías que nosotros somos campeones, que es la generación de basura? ¿Quién lo está haciendo bien? No me pongas esa cara que me asustas, que nadie lo está haciendo bien. Es que estamos siguiendo un desarrollo de sociedad todo basado en consumismo. Estamos todos en el mismo camino de consumir más, votar más, sin límites. Entonces, no te puedes decir qué país lo está haciendo mejor, porque al final todos estamos consumiendo demasiado. Cuando se habla de, tenemos que seguir el ejemplo de Europa. No quiero que sigamos el ejemplo de Europa o Estados Unidos, porque el ejemplo de ellos es consumir más. Entonces, si realmente queremos generar un impacto, es que tenemos que consumir menos, tenemos que consumir inteligente, consumir productos de buena calidad, que no, como por ejemplo la moda rápida, ropa rápida, fast fashion, como se llama, es un mal ejemplo de algo que no queremos seguir. Entonces, es por un lado, y por otro lado, yo creo que en Latinoamérica todavía tenemos la oportunidad, tenemos todavía cultura ancestral que nos puede enseñar cómo sí convivir con nuestro medio ambiente, cómo cuidarlo. Eso tenemos que rescatar y a ellos tenemos que escuchar. Tenemos que escuchar a nuestros abuelos que sí vivieron en un mundo sin plástico, en un mundo sin todo desechable. Ahí tenemos que mirar, no tanto a otros países, tenemos que mirar hacia nuestra propia familia, a las otras generaciones que nos pueden contar cómo ellos vivieron y lo vivieron feliz, ojalá, sin botar toda la basura. Ahí tenemos que mirar, aprender y ojalá generar los cambios en base a los aprendizajes de ellos. Me encantó tu reflexión final, me quedo con eso, miremos a nuestros ancestros, aprendamos de nuestros errores.
y me quedo con esa reflexión del que esto es un cambio de hábitos, es un cambio de cultura, es un cambio en la forma de vivir. Si ya no nos cambió la pandemia, yo no sé francamente quién nos va a cambiar. Cosa de mirar por la ventana, ver este mundo que está un poco loco. Bueno, hoy día con una guerra mirándola por televisión que es francamente impresionante. Y hagámonos cargo, no dependamos de que se dicten más o menos leyes, hagámonos cargo de cambiar nuestra cultura porque nos queremos a nosotros mismos, queremos a nuestra familia, a nuestros hijos y queremos a nuestro planeta. Marc, te dejo la palabra para una reflexión final y te doy infinitas gracias por esta conversación. La palabra final va a ser una palabra muy práctica. Quiero que todo el mundo sabe que con Plastic Ocean lanzamos recién una página web que se llama www.ley-pusu.cl y pusu significa plásticos de un solo uso. leypusu.cl para que la gente encuentre toda la información, porque obviamente para nosotros como fundación educar es un pilar fundamental y no hablo de educar a los niños, aquí estamos hablando de cambiar un sistema y por eso tenemos que cambiar y educar a todos los involucrados, tanto las municipalidades, los locatarios, los consumidores, para que entiendan qué quiere lograr esa ley, cuál es la idea atrás de esa ley, que estudian el texto de esa ley para que entiendan mejor y obviamente si tienen más dudas nos mandan un mensaje para que podamos resolver las dudas lo antes posible, porque al final a nosotros nos interesa que en los 3 años que tiene esta ley para su implementación necesitamos ayudar a todos, todos se tiene que sumar, colaborar para generar el impacto que estamos buscando, es obviamente disminuir los residuos que está generando ese sector y en general obviamente en nuestra sociedad. Maravilloso, ya lo saben, leypusu.cl, vamos por un 2025, le vamos a poner fecha, que no haya plásticos desechables, que disminuyamos la basura y que en esa fecha ya estemos todos con nuestros hábitos absolutamente cambiados. Marc, nuevamente, muchas gracias, me encantó conversar contigo y de aquí nos veremos en muchas otras oportunidades, no me cabe duda de eso. Muchas gracias. Chao, que tengas una linda tarde.